todos y bienvenidos a un nuevo video. Carta acerca de un caso misterioso. La verdad es que YouTube se ha puesto medio estricto con lo de nuestros casos. Todos nuestros casos han sido desmonetizados. Ay, ajá. Y es una lástima porque la verdad es que son casos muy interesantes. Espero que este no lo desmoneticen. Voy a cuidar mucho lo que digo. Pero bueno, es la segunda parte del caso de Aileen Wuornos. No sé si lo recuerden, ustedes lo hayan visto ya en el canal. Si no, se los voy a dejar por aquí para que vayan y vean la primera parte en donde explico toda la infancia de Aileen Wuornos y qué tanto sufrió, por qué es como es ella, etc. Entonces, sin más preámbulos, vayamos con la segunda parte del caso de Aileen Wuornos. Les voy a poner un poquito en contexto. Aileen Wuornos fue una de las primeras asesinas seriales que existieron en Estados Unidos. Cuando ya pasa todo esto de su infancia, cuando ella sale de su lugar natal, en todo el transcurso pues ella fue una persona nómada, se la ha pasado de un lugar a otro. En todo este transcurso pues ella siguió trabajando en la prostitución hasta que en el año de 1976 llega al estado de Florida y ahí se establece. En todo este transcurso Aileen seguía pues en malos pasos. Fue arrestada en algunas ocasiones por delitos menores como robo a mano armada, agresión, manejar en estado de ebriedad, etc. Pero en este mismo año, en julio de 1976, fallece su hermano por cáncer en la garganta. Su hermano es un personaje muy interesante en esta historia. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que él fue alguien que lo maltrató mucho de chiquita. Es un daño muchísimo más grande que aparte era psicológico. Era cómplice de sus abuelos para que a ella la maltratara, básicamente la vendieran. Y bueno, en todo este tiempo Aileen, digamos, se estableció, pero nada fue tan grave como el 20 de mayo de 1981, cuando a ella la arrestan como un robo que hizo a mano armada, en donde apuntó a la empleada y en ese momento la atrapan y la encarcelan por 3 años. Entonces ella estuvo 3 años encerrada. Cuando ella sale, bueno, su vida sigue siendo la misma, sigue trabajando en lo mismo, sigue siendo una persona agresiva y que además pues tenía adicciones. Se tiene ciertos registros de que en el año 83, o sea en 1983, ella seguía con esta vida, seguía teniendo problemas por las drogas. Pues básicamente llevaba toda su vida en este ambiente. Algo muy importante en la historia es cuando ella conoce a la que sería su pareja. Fue la persona que ella más amó. Para este entonces Aileen ya era más bien conocida como Lee. Ya no le gustaba que le dijeran Aileen. Pues Lee en el año de 1986 conoce a una mucama de un hotel, que es Tyra Ward, que es la persona que se vuelve su novia. Se enamoran. Los relatos que ellas dan es que desde el momento en el que se conocieron hubo una chispa maravillosa con ellas, que sintieron esa vibra. Aileen realmente no era una persona que se considerara homosexual, sino pues simplemente se dejó llevar por la situación. Hubo alguien que le presentó amor, que fue amable con ella, que le dio su cariño, pues estuvo con esta persona por mucho tiempo. Tyra es un personaje muy interesante en esta historia y es quien influye muchísimo en Lee para que ella cometiera muchas de las cosas que cometió. En contexto, ellas se conocen en el 86, empiezan a vivir juntas, como les dije, estaban muy enamoradas. Y bueno, para este entonces, ya más o menos a finales de los 80s, ellas seguían juntas. Pero también hay que recordar que para este entonces Lee ya tenía más de 30 años. Su cuerpo empezaba a cambiar, seguía dedicándose a lo mismo, aunque ella en muchas ocasiones intentó cambiar su profesión, quería mejorar, quería tener una vida pues digamos un poquito más estable para podérsela ofrecer a la que era su pareja, Tyra. Pero pues por más de que lo intentaba, pues ella no tenía experiencia en nada más. Ella siempre había trabajado en esto. Siempre que iba a buscar trabajos, pues tenía los antecedentes penales. Entonces era imposible para ella casi encontrar otro trabajo que no fuera este. Es parte de lo que yo mencionaba en el video pasado, ¿no? A veces la sociedad o lo mismo que tú vives te va brillando a un destino que, aunque tú no lo quieras y aunque, o sea, mucha gente diga, no, es que es muy fácil, es que tú puedes cambiar, es que... Bueno, pongámonos en esta situación, ¿no? Una persona que nunca obtuvo el apoyo de sus padres, que no pudo estudiar, que siempre se dedicó a lo mismo por culpa de los abusos. ¿Cómo puede ella tener la esperanza de encontrar otra profesión o de que alguien
le dé una oportunidad de trabajar en algo diferente. Seamos honestos, ¿no? Voy a hacer una pregunta para todos los que están viendo este video. Realmente, si a ti te llegara una señora que te dice, o bueno, que te enseña sus antecedentes penales, ha estado 3 años en la cárcel, sabes que se dedica a la prostitución, la ves físicamente y dices, bueno, esta señora se ve que es adicta. Seamos sinceros, ¿no? A lo mejor y muy pocos de aquí le daríamos la oportunidad de trabajar con nosotros, porque a pesar de que a veces confiemos en las personas, si hay una adicción de por medio, es muy difícil que si las personas no quieren curarse realmente, pues logren superarlo, y siempre va a estar por encima la adicción. Que eso fue algo que Aileen, pues aunque ella intentaba cambiar su vida, las adicciones no las dejaba. O sea, ella seguía teniendo problemas con las drogas. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Realmente cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes le habrían dado trabajo a una persona que llega, como digamos, con todo este currículum, sin que ustedes conozcan la historia de trasfondo, ¿no? O sea, ustedes no saben quién es Aileen Wuornos, ¿no? O esta persona. Y bueno, ya poniéndome en un lado más profundo, esto siempre me pasa cuando veo gente en la calle, cuando veo personas que viven en la calle. Digo, o sea, como que me da muchísima tristeza pensar en su familia, pensar en por qué está ahí, ¿qué le pasó para llegar a esta situación. O incluso muchas veces me pasa que los veo y digo, wow, o sea, pensar que ellos fueron unos niñitos y tenían un buen de sueños y tenían un buen de ganas de luchar, o que era algo que le pasó a Aileen, ¿no? Aileen soñaba con ser una gran actriz, con que sus dibujos se vieran en todo el mundo, pero pues las circunstancias para ella no fueron las favorables. Como comentaba, ya más o menos a finales de los 80s, ella pues ya tenía más de 30 años, su cuerpo había cambiado demasiado, ya no ganaba el mismo dinero que ganaba al principio, ya no era tan atractiva para pues los clientes que ella necesitaba. Entonces poco a poco empezó a bajar, pues digamos, sus ganancias. Y quiero aclarar en este punto que Tyra vivía con ella, pero ella no trabajaba en nada. Básicamente Aileen, al momento de conocer a esta persona que la llenó de felicidad, que la llenó del amor que nunca había tenido, le prometió y le juró que la iba a amar, que la iba a proteger y que ella no tenía que hacer absolutamente nada, que ella la iba a mantener. Entonces, pues bueno, con el paso del tiempo, Tyra se empezó a ser una persona más y más exigente, le pedía más dinero, y Aileen cada vez se veía más en apuros para poder conseguir las cantidades de dinero que le pedía. Las necesidades eran más y más y más, tenía que pagar cuentas, pero tampoco le daba la oportunidad de ella trabajar, ¿no? Para que las dos se apoyaran. En el año de 1989, Aileen comete su primer asesinato a Richard Mallory. Él es el principal factor que detona todo para que Aileen se volviera esta asesina serial. Lo que dice Aileen en uno de sus relatos, o en una de sus tantas declaraciones, que fue de hecho su primera declaración, es que él trató de matarla, la amarró, quería incluso hacerle daño. Se dice que pues la amarró en la parte trasera del coche, iba a lastimarla de manera muy grotesca, que no puedo decirlo aquí en YouTube. Pero bueno, ella logra zafarse de esta situación, toma una pistola y le dispara. Sabe que fue con una calibre 22 y que cuando le disparan, él recibió 4 disparos. Un año después, en el año de 1990, encuentran a David Spears con 6 disparos, muerto. Una técnica que Aileen tenía, bueno, o lo que empezó a funcionar para ella, fue que mataba a las personas, quedaba con el coche un tiempo, robaba sus pertenencias, dejaba el cuerpo y después abandonaba el coche, lo limpiaba, según esto ya, bueno, ella creía que lo limpiaba muy bien. Se me hace algo sorprendente porque la policía rápido encontraba los cuerpos, después encontraba los coches, pero pues no había ni un solo registro de huellas, no había absolutamente como nada que indicara que ella había sido la persona que estaba matando a estos hombres. También es importante aclarar que pues ella al principio tenía muchísimo miedo. Ella declara que pues no se sentía segura, ella tenía mucho miedo de que la fuera a atrapar, pero cuando se dio cuenta que la policía no daba con ella, que no sospechaban de ella, hay expertos que dicen que así es como funciona cuando un asesino se da cuenta, o cuando un criminal se da cuenta que no pasa nada, ¿no? Al principio tienes este miedo y después dices, ah,
no pasa nada, no se dieron cuenta que la culpabilidad empieza a disminuir y a disminuir porque te das cuenta que no hay ningún castigo y empiezas a creer que eres como inmune, que nadie se va a dar cuenta, que no pasa nada. Aparte también es importante mencionar que estamos hablando de los 90s, o sea, principio de los 90s, donde el machismo estaba muy fuerte, donde este tema de las mujeres apenas levantaban la voz, entonces era para la policía casi imposible pensar que una mujer era la que estaba asesinando constantemente hombres. En este mismo año, en 1990, el 6 de junio, encuentran a Charles con 6 disparos en su cuerpo. Hubo otra persona llamada Peter Sainz, era un ex comandante de la policía, pero a él nunca lo encontraron, nunca pudieron encontrar su cuerpo, pero tampoco pudieron inculpar del todo a Aileen. ¿Por qué? Porque pues como no encontraron su cuerpo y no encontraron suficientes pruebas y Aileen nunca confesó haberlo matado, pues no se podía, digamos, inculpar del todo, pero todos aseguran que también fue una de las víctimas de Aileen. Se dice que se vio a 2 mujeres abandonando el coche en un bosque y en este caso las descripciones coincidían con Lee y con Tyra. También es importante mencionar que Tyra, a pesar de que fue alguien que al principio no estaba involucrada en este tema, no tenía nada que ver, poco a poco ella empezó a involucrarse, no a los asesinatos, pero era cómplice para, pues por ejemplo, dejar los coches, sabía que el dinero que se estaban gastando era ilícito, pero aún así Aileen siempre, recuerden esto, siempre la iba a proteger, la amaba demasiado y siempre hasta el final de los tiempos ella la protegió. Pero bueno, sigamos. En este mismo año pasaron muchas cosas, por eso es que se dice de hecho que es una asesina serial, porque cuando empiezas, bueno, este término viene básicamente porque encuentran o hay una secuencia de muertes en un lapso muy pequeño. En julio, el 4 de julio fue cuando encontraron el coche. Y en este mismo mes encuentran a una persona llamada Troy con 2 disparos, el mismo procedimiento, cuerpo abandonado, sus cosas robadas, coche desaparecido, luego aparece, está limpio el coche, etcétera, ¿no? Entonces para este entonces la policía ya tenía un poquito más el avance de qué estaba pasando, pero aún no tenían algo bien seguro para poder inculpar a Lee. Peter Sainz fue uno de los cuerpos que nunca encontraron, pero que inculparon a Aileen como una de las presuntas asesinas, aunque Aileen nunca lo confesó. Se le inculpó por haber dicho, o porque, bueno, varias personas dijeron que el 4 de julio de este mismo año vieron a una persona abandonando su coche en medio de la nada, y pues las descripciones coincidían con Lee y con Tyra. Entonces, bueno, esto pasó en julio. Pasó un poquito de tiempo. El 12 de septiembre del mismo año de 1990, 2 jóvenes iban caminando y en ese momento se encontraron con el cuerpo de un ex comandante de la policía llamado Dick, con 6 disparos. Y bueno, esto alteró muchísimo más a la policía porque ya estábamos hablando de alguien que, bueno, todos sabemos que si es la policía de Estados Unidos, bueno, pues arde Troya. Como que si era algo que importaba, bueno, ahora importa muchísimo más. Entonces la policía ya estaba así, o sea que le urgía encontrar a la persona que estaba cometiendo estos asesinatos. Entonces estaban muy detrás de Aileen. Su último asesinato fue el 19 de noviembre a alguien llamado Antonio, o también era conocido como Gino. En este caso fue un poco diferente. Él fue encontrado con 4 disparos y además estaba desnudo. ¿Por qué digo que fue su último asesinato? Porque en este transcurso, en un momento desesperado, Aileen pues ya no sabía qué hacer, sabía que la policía como que la estaba siguiendo, ella presentía que ya las iban a cachar o que le iban a descubrir a ella. Entonces, bueno, en un, digamos, acto desesperado, ella avienta una de las pistolas que había robado a sus primeras víctimas. De hecho, fue a su primera víctima. La policía encuentra esta pistola y se dan cuenta que esta pistola coincide con una que tenía Richard Mallory. Se dan cuenta también que esta pistola estuvo en una casa de empeño. Aileen, obviamente, también tratando de no ser obvia en lo que estaba haciendo, pues al momento de dejar o empeñar esta pistola, lo que hace es que da un seudónimo, o sea, no deja su nombre real, pero en Estados Unidos para poder tú empeñar algo tienes que dejar tu huella.
y Aileen ya estaba registrada en el sistema porque hacía un tiempo la habían arrestado y había estado aparte de 3 años en la cárcel. Entonces es así como la policía hace match con quién había empeñado la pistola de Richard Mallory y se dan cuenta que Aileen es la asesina. ¡Damn! Que quiero también decir que fue un boom para Estados Unidos porque era la primera asesina serial que tenía Estados Unidos. Habían tardado como 1 año en encontrar, había asesinado ya casi 7 hombres, porque bueno, uno no fue, digamos, encontrado su cuerpo y no se sabe si realmente fue Aileen quien lo asesinó. Después de este boom, agarran a Aileen, la tienen encarcelada, ella da su primera declaración. Como les comenté al principio, Aileen siempre amó muchísimo a Tyra Ward. A ella la arrestan el 8 de enero de 1991 y al día siguiente, el 9 de enero de este mismo año, Tyra Ward confiesa pues todos los asesinatos y hace que Aileen básicamente pues también revele todo y la proteja. Al momento de hacer esto, Tyra logra inmunidad por parte de la policía y pues también Aileen la protegió, como lo mencioné. Ellas hacen una llamada telefónica en donde Tyra le pide que por favor confiese todo, que si no lo hace y si no la protege, ella también va a ir a la cárcel y que Tyra no quería ir a la cárcel, que ella no había hecho nada. Aileen amaba muchísimo a Tyra y la encubre, digamos, en esta confesión. La deja ella libre de toda culpa, pero algo que la verdad también siento que fue muy doloroso es que después de esta confesión y después de que Aileen se echó la culpa, que al final de cuentas pues ella también, Tyra Ward, conocía todo y fue cómplice de lo que Aileen estaba haciendo, ella queda libre. Y esta llamada telefónica que hacen es su último contacto. O sea, Tyra no se volvió a acercar a ella, no la visitó jamás en la cárcel. Y Aileen estuvo mucho tiempo en la cárcel. La verdad es que sí me da muchísima pena la vida de Aileen, porque a la única persona que amó, que le entregó su corazón, se dio a ella completamente, pues la traiciona y además de todo nunca la va a visitar. Hace una entrevista con el mismo periodista que les digo que fue el único que le concedió entrevistas y ella dijo lo siguiente: que ya está cansada, que ya lo único que quiere es descansar, que ya no va a apelar a más, que la policía estaba detrás de todo esto. Incluso está grabada esta última entrevista. Obviamente no la puedo poner, bueno, ya saben que YouTube se enoja, entonces no les puedo poner este video, pero les voy a dejar el link en la descripción, obviamente, de toda la entrevista para que ustedes la vean detalladamente cuáles fueron sus últimas palabras, qué fue lo último que ella declaró. Pero bueno, sus últimas palabras fueron: yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película. Grandes naves nodrizas y todo, pero regresaré. Después de esta ejecución, su cuerpo es incinerado. Sus cenizas son dadas a su mejor amiga, se las lleva igual a su ciudad natal y ella las entierra o las pone en donde ella tenía un árbol, el cual dice que ese árbol ha ido creciendo con el tiempo y es básicamente en donde ella está, donde su espíritu se quedó y que por fin tiene paz, por fin está tranquila, por fin está descansando, que era lo que ella quería o decía que quería ya irse con Dios. Eso también lo dice en su última entrevista. Al final de todo, creo que Aileen tuvo una vida muy difícil. Es impresionante, en serio, cómo va transcurriendo toda la historia de su vida. También me da en cierto punto gusto que sus cenizas, bueno, estuvieran con alguien que ella quería y en un lugar en el que ella apreciaba. Pero aquí lo más importante, lo que más me interesaría saber es qué piensan ustedes. Déjenmelo también aquí en los comentarios. ¿Qué piensan acerca de la vida de Aileen? En el video pasado la verdad es que sí me la pasaba leyendo todos sus comentarios, algunos en contra, otros a favor, y la mayoría entienden que obviamente Aileen no era una persona mala, sino que la sociedad la orilló a ser la persona que ella fue. Espero que te gusten los videos de los casos misteriosos. Déjame tu like si es así. Ponme aquí en los comentarios si te gustaría que hiciéramos de algún otro tema, de algún otro caso, etcétera. Obviamente no puedes olvidar suscribirte a nuestro canal y darle el botón de la campanita y estar muy al pendiente de nuestros videos, porque vamos a seguir subiendo videos.